Tengan muy buenos días, estimados alumnos y alumnas de quinto año de secundaria. En esta semana ya número 6 del tercer y último trimestre, vamos a ver el tema correspondiente al verbo, la parte 3. Hay que recordar que ya hemos trabajado la primera y segunda parte del verbo y ahora en esta ocasión, semana número 6, estaríamos trabajando lo que es la tercera parte. Y luego de haber visto ya nosotros los criterios semánticos, sintácticos, lexicológicos, morfológicos del verbo, nuestras clases de verbos que tenemos según el punto de vista sintáctico, morfológico, ahora toca ver las formas personales del verbo. Cuando nosotros hablamos de las formas no personales del verbo, nosotros nos referimos a raíces verbales que carecen de desinencia. Y justamente la desinencia es la que nos permite ubicar o localizar los 6 accidentes gramaticales que encontramos en los verbos. Es por eso que se les conoce como formas no personales o no verbales del verbo. Y aquí también los conocemos con el nombre de verboides. Y cuando hablamos nosotros de las formas no personales del verbo o de los verboides, nos estamos refiriendo nosotros a 3 clases de verboides que tenemos. Veamos entonces, por ejemplo, la palabra amar es un verboide de qué tipo de infinitivo. Por ejemplo, la palabra amado es otro verboide conocido como participio. Y la palabra amando es otro verboide conocido como gerundio. Es decir, estas 3 clases de verboides o formas no personales de los verbos nosotros tenemos en nuestro idioma. Y luego vamos a hablar primero de los infinitivos. Cuando nosotros hablamos de los infinitivos, también le conocemos como verbos modelos, infinitivos o verbos modelos. Pero ¿por qué nos preguntamos como verbos modelos? Porque estos verbos van a estar en su estado natural o en su estado primitivo, lo cual nos indica que son verbos que no han sido conjugados de ninguna manera. Y estos infinitivos, al no haber sido conjugados, pues lógicamente de ninguna manera nos van a presentar los 6 accidentes gramaticales que suelen presentar los verbos. Y como nos indican los nombres de estas acciones, van a funcionar desde el punto de vista sintáctico en algunas ocasiones como sustantivos, ya que nos indican los nombres de acciones como sustantivos. Tenemos, por ejemplo, nosotros a una forma simple tenemos, como lo reconocemos a los verboides de la siguiente manera. Tenemos la primera conjugación, que es ar, por ejemplo, en la palabra amar. La segunda conjugación, que es ser, lo observamos en la palabra, por ejemplo, temer. Y en la tercera conjugación, que es ir, y lo observamos en la palabra partir. Como nosotros podemos observar en pantalla, a estas 3 palabras que tenemos, como es amar, temer y partir, se nos enseñaban de que eran verbos, pero sin lugar a duda no lo son. Son palabras que parece que fueran verbos, pero no lo son porque hay que identificar los accidentes gramaticales, es decir, no cuentan con la desinencia, como también lo estamos observando en pantalla. Y justamente la desinencia es la que nos permite hallar nosotros estos accidentes gramaticales. Y al carecer de esta desinencia, por lo tanto, de ninguna manera van a presentar accidentes gramaticales de los verbos, sin lugar a duda. Luego vamos a hablar justamente de la forma compuesta que tenemos, por ejemplo, haber más participio. Cuando hablo de esta forma compuesta de haber más participio, yo estaría hablando ya de una forma verbal que ya ha sido conjugada, porque si yo conjugo el verbo haber más un participio, por ejemplo, tengo la palabra haber amado. Y si yo veo haber amado, ahora yo sí puedo reconocer los accidentes gramaticales que suelen presentarnos los verbos en esta construcción de verbo auxiliar no participio, haber amado. Tengo, por ejemplo, también haber temido y haber partido, ¿cierto? Amado, temido y partido. Hemos conjugado cada una de las conjugaciones verbales de la primera, de amar, de la segunda, de temer y de la tercera, de partir. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración
El amar es una cualidad que solo el hombre conoce. En este caso vemos de que está funcionando el infinitivo amar como sustantivo por la presencia del artículo que está acompañando al infinitivo que pertenece a la primera conjugación, que es amar. En la segunda oración tenemos: el haber amado ha sido suficiente. También el haber amado aquí está funcionando sin lugar a duda como un sustantivo por la presencia del artículo que lo estaría sustantivando. Y en la tercera oración, como observamos, leemos: te voy a amar toda la vida. Y en esta oración, en te voy a amar toda la vida, aquí se ha construido una perífrasis verbal. Y una perífrasis verbal es equivalente a un verbo. Por lo tanto, en este te voy a amar toda la vida sí encontramos los accidentes gramaticales que suelen presentarnos los verbos. Estos son toda la información acerca de la primera clase de verboides, que son los infinitivos. Luego tenemos al participio. Los participios, ellos van a funcionar como adjetivos. Si hemos dicho de que los infinitivos funcionaban como sustantivos, los participios van a funcionar como adjetivos, porque según las terminaciones que tienen, en algunos momentos nosotros vamos a calificar a algún sujeto de estas formas no verbales, como lo estamos observando en estos momentos. Por ejemplo, tengo a los participios activos que tienen la terminación ante y ente, por ejemplo, en la palabra amante y pariente. En algún momento podemos calificar a cualquier persona con estas dos palabras y estaría sin lugar a duda funcionando como un adjetivo calificativo. Luego, en el participio pasivo, que se divide en dos subclases, tenemos a los pasivos regulares y a los participios pasivos irregulares. Las terminaciones que tienen el participio pasivo regular es ado, ido, y la terminación que tiene los participios irregulares son toso y cho. Es importante nosotros justamente aprendernos estas terminaciones y saber cuál es la primera conjugación, la segunda conjugación y la tercera conjugación de los infinitivos, porque al momento de crear los participios de un infinitivo nosotros tenemos que recordar cuál de estas terminaciones les pertenece. Según la Real Academia de la Lengua Española, para los infinitivos que pertenecen a la primera conjugación, que es amar, para volverle a su participio le va a corresponder la terminación ado, ¿cierto? Por ejemplo, de amar, amado. De trabajar, trabajado. Y a la segunda conjugación, que es ¿cierto? Por ejemplo, temer, le corresponde la terminación ido. Y yo diría temido, ¿cierto? Lamer, lamido. Correr, corrido. Y en el caso de los participios irregulares, ya sea en algunos casos para la segunda conjugación y en el mayor del 100% de los casos para la tercera conjugación, que es ir, le va a pertenecer la terminación de los participios irregulares, que son toso y cho. Por ejemplo, el participio del infinitivo imprimir no es imprimido de ninguna manera, es impreso, porque pertenece a la tercera conjugación. Y ahí en pantalla estamos observando cuáles son esas terminaciones de que le pertenecen a la tercera conjugación. Por ejemplo, de morir no es morido, sino es muerto. De decir no es decido, sino dicho. Entonces así nosotros vamos a ir aprendiendo a utilizar un uso correcto del lenguaje, porque para esto nos sirve lo que es la gramática. La gramática. Por ejemplo, tengo los participios pasivos regulares con ado, ido, amado, temido y partido. Y con los irregulares, por ejemplo, participio pasivo irregulares, tengo a escrito, impreso y dicho, de decir, ¿cierto? Impreso de imprimir y de escribir, escrito, como podemos observar en pantalla. Veamos los ejemplos. Dice, fue un niño amado. Fue un niño amado. Justamente fue un niño amado. Vemos otro. Lo amado jamás será varado. Lo amado jamás será varado.
En la primera oración donde dice fue un niño amado, vemos de que es un participio pasivo regular, adjetivo calificativo. En la segunda oración, lo amado jamás será borrado, observamos que el participio pasivo regular, adjetivo sustantivo, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, también el amante se detuvo y miró. Y aquí funcionan como participio activo y sustantivo justamente. Luego vamos a ver a los gerundios. Y los gerundios, si hemos dicho de que los infinitivos funcionaban como sustantivos y los adjetivos funcionaban como adverbios, en el caso de los gerundios van a funcionar como adjetivos, ellos van a funcionar los gerundios como adverbios de modo, ¿cierto? Tenemos aquí la forma simple que tiene la terminación ando, yendo y yendo. Y en el compuesto que tenemos el verbo auxiliar habiendo más participio. Por ejemplo, habiendo amado. Veamos los ejemplos. Bebiendo solo lo encontramos ayer, que es la primera oración. Bebiendo solo lo encontramos ayer. Justamente aquí bebiendo está funcionando como un adverbio de modo. En la segunda oración que observamos en pantalla dice, habiendo bebido bastante me iré. Y justamente también habiendo bebido es un adverbio que me indica modo. Y en la tercera oración que observamos en pantalla dice lo siguiente, está bebiendo demasiado. Y aquí justamente en está bebiendo demasiado nosotros estamos encontrando a un verbo compuesto, Luego también hemos visto lo que son los verbos auxiliares. Cuando nosotros hablamos de los verbos auxiliares, son verbos que han perdido su significado total o parcialmente y han pasado a formar parte de las formas compuestas, por ejemplo, han comprado, o pasivas, son comprados de otros verbos, Por ejemplo, aquí tenemos haber y ser, que son verbos auxiliares por excelencia, pueden funcionar como verbos con significado pleno en algunas oraciones, ¿cierto? Vemos ahí, mi primo es médico, en la primera oración hay 3 cartas en la mesa. Mi primo es médico y hay 3 cartas en la mesa. Pero en ambas se convierten en simples auxiliares, portadores de las desinencias verbales, porque nos informan del tiempo, ya sea presente, pasado, futuro, y del modo también ya sea indicativo, subjuntivo, imperativo, y del aspecto ya sea perfectivo, imperfectivo, y de número singular y plural, y de persona ya sea primera, segunda y tercera persona de la que nosotros nos podríamos estar refiriendo. Luego tenemos a la perífrasis verbal. ¿Qué es una perífrasis verbal? Una perífrasis verbal son formas verbales compuestas constituidos por un verbo gramaticalizado, es decir, que ha perdido su significado, y un infinitivo, un gerundio o un participio entre ambas formas verbales que puede haber una composición o una conjunción. Observemos los siguientes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tengo voy a casa de mi tía. Observamos que en esa oración el verbo ir implica moverse de un lugar hacia otro. Voy a estudiar. Vemos de que justamente en voy a estudiar el verbo puede ir aprendiendo su significado y junto con las otras 2 palabras se ha convertido en una sola forma verbal de estudiar, equivalente a estudiaré, Entonces, como pueden recordar, estas son todo respecto a las formas no verbales de los verbos o también conocidos con el nombre de verboides. Recuerden siempre de que los verboides son palabras que parece que fueran verbos, pero no lo son. Y son muy fáciles de reconocer porque no nos indican absolutamente ningún accidente gramatical que suelen presentarnos los verbos. Entonces, si yo tengo la duda de que cierta palabra sea un verbo, entonces hay que recordar que debemos de conjugarlo. Y si no está conjugado, de ninguna manera puede ser un verbo. Si estaría conjugado, sí estaríamos frente a un verbo. Así que espero que les haya quedado bien claro la explicación del video tutorial de esta semana y que todo marche a la perfección realmente. Eso es lo que nosotros pedimos
a ustedes como nuestros estudiantes. Espero que realmente la pasen bien y nos vemos dentro de 15 días. Se cuidan.